Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carol Guadalupe Ramos Barranco. Soy estudiante de la Escuela de Enfermería de Córdoba. Este video es parte de la materia médico-quirúrgica, quien lo imparte mi profesora Adriana Guadalupe Castillo Jiménez. La pleurotomía y el sello de agua. Se conoce como pleurotomía a la incisión quirúrgica de la pleura a través de un espacio intercostal. El sello de agua pleural se refiere a un sistema hermético que mediante tubos conectados entre sí se insertan en la pleura o en el mediastino con el fin de drenar y eliminar los líquidos o los gases que estuvieran contenidos en la cavidad del tórax. Este sistema hermético favorece la reexpansión pulmonar y restaura la dinámica respiratoria. Bueno, les voy a hablar sobre la anatomía quirúrgica del espacio pleural. Bueno, antes que nada, la pleura es una membrana serosa que envuelve y recubre a ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y parte interna de la caja torácica. La pleura consta de dos hojas, una la pleura parietal, que es la capa más externa que está en contacto con la pared de la caja torácica, y dos, la pleura visceral, que es la capa más interna y que está en contacto con los pulmones. Entre las dos pleuras existe un espacio virtual lubricado por el líquido pleural, que es un líquido seroso secretado por las células mesoteliales, cuya función pues es evitar la fricción entre las dos capas. La cantidad normal de líquido pleural fluctúa entre 0.1 y 0.2 mililitros por kilo de peso, y esto es alrededor de 15 mililitros. Este líquido es drenado o absorbido por un sistema de orificios o estomas que van hacia las lagunas de algunos ganglios linfáticos. Bueno, las indicaciones para una pleurotomía y una colocación de un sello de agua son el neumotórax espontáneo, el primario, que es en pulmón previamente sano, y el secundario en pulmones con patologías preexistentes, el neumotórax traumático, el barotrauma por insuflación de aire a presión elevada por la tráquea, el neumotórax iatrogénico, que este se divide en dos igual, el primario, que es a procedimientos como instalación de catéter venoso central, y el secundario, que es a biopsia pulmonar o ventilación mecánica. El neumotórax a tensión, el hemotórax, el quilotórax, el empiema, la cirugía torácica, heridas penetrantes del tórax y heridas penetrantes toracoabdominales. Bueno, para la técnica de la pleurotomía, el equipo y material que vamos a ocupar son monitorización de presión arterial y frecuencia cardíaca, un oxímetro de pulso, ropa estéril para un operador, compresas de campo y compresa fenestrada, equipo de cirugía menor, sondas de pleurostomía calibres 24 a 36, suturas no absorbibles, calibre de 0 con aguja curva y equipo de drenaje pleural. Bueno, la posición del paciente para una pleurotomía, se recomienda hacer la pleurotomía en la sala de operaciones equipada y con vigilancia anestésica. Sin embargo, en algunas ocasiones este procedimiento es una urgencia y se prefiere llevar estos casos, el material y equipo, a una área de urgencias o de medicina crítica, en la que se coloca al paciente en posición sedente, descansando los brazos sobre una mesa mayo. Y bueno, la posición adecuada es con el enfermo en decúbito dorsal, con elevación del brazo del mismo lado del tórax en que se proyecta la pleurotomía. Y en caso de insuficiencia respiratoria, pues se hace una elevación de la porción cefálica de la cama a unos 30 grados de una manera horizontal. Procedimiento: verificar el consentimiento informado y corroborar que el paciente conozca el procedimiento y sus probables complicaciones. Instalar la monitorización y oxímetro del pulso, tener la radiografía del tórax a la vista y revisarla siempre antes del procedimiento. Escoger con precisión el sitio y naturaleza de la colección que se va a evacuar. Esto determina si ha de evacuar aire, sangre o líquido, y la presencia de tabicaciones en zonas de adherencia entre las dos hojas de la pleura. Seleccionar y marcar el sitio de la incisión. Las líneas axilares anteriores y axilares medias son las adecuadas. El paciente en decúbito comprime o angula las sondas colocadas en sitios más posteriores.
El sitio de la elección para insertar la sonda es la intersección de la línea axilar anterior en el cuarto espacio para evacuar aire y la axila media en el quinto para evacuar derrames. Infiltración de la región con 10 a 15 milímetros de lidocaína simple al 1%. Avanzando la aguja en el borde superior de la costilla se infiltra la pleura y al obtener aire, líquido seroso o sangre, la aspiración se confirmará que el espacio pleural está libre. La aguja utilizada para la infiltración puede despejarse en sitio para referir el sitio en el que se aplicó el anestésico, ya que la referencia puede perderse al colocar los campos estériles. La asepsia de la región usando el jabón y el antiséptico en forma generosa sobre una amplia zona. Incisión oblicua de 2 centímetros de longitud en sentido de las arcadas costales. En sujetos obesos la longitud de la incisión tendrá el equivalente al grosor del panículo adiposo. Se escoge hacer esta incisión 1 o 2 centímetros abajo del espacio intercostal, seleccionando con la doble finalidad de 1. Rasar el borde superior de la costilla y evitar lesionar el paquete intercostal, y 2. Crear una vía oblicua hacia el ápex de la cavidad pleural. No se pretende hacer un túnel subcutáneo. Separar con una pinza de hemostasia los planos superficiales y palpar el borde superior de la cuarta costilla. En este punto se penetra con la punta de la pinza en la cavidad pleural y se amplía la brecha hasta que permita el paso del dedo índice y palpar el espacio pleural. Esta maniobra es importante cuando se sospecha que la cavidad pleural está parcialmente obliterada. Enseguida se introduce con una pinza hemostática dirigida en sentido cefálico y anterior la sonda pleural multifenestrada de calibre 28. La sonda debe deslizarse con facilidad en el trayecto abierto por el dedo índice. La longitud del tubo que se inserta se puede marcar tomando el tubo en forma transversa y calculando introducir de 10 a 15 centímetros hasta llegar a la cercanía de la cúpula pleural, y se debe poner atención a todos los orificios de la sonda que queden alojados en el interior de la cavidad pleural. Se colocan puntos de sutura a un lado y otro del tubo con material inabsorbible de calibre 0 y sus cabos se dejan largos para anudar y fijar la sonda en la posición seleccionada. El pabellón de la sonda se conecta al equipo de agua y se retira la pinza transversal que se había colocado a la sonda. La reexpansión brusca del pulmón produce por lo general tos violenta, dolor y disnea. Los cuidados del drenaje torácico. Es necesario que el cuerpo de enfermería, el personal auxiliar del quirófano y de las salas de medicina crítica tengan entrenamiento específico en el manejo del paciente con el sello de agua pleural. El concepto de hermeticidad del sistema y los principios fisiológicos de su empleo son obligación de los equipos de salud y de intendencia que pueden ocasionar complicaciones durante la movilización y el traslado de los pacientes. Por tanto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. La vigilancia de apósitos que deben permanecer limpios y secos, y fijar la tubería y sujetar los componentes del sistema de drenaje, así como la supervisión constante de la oscilación del líquido en la cámara del sello, la vigilancia permanente de los niveles de líquidos en los 3 compartimentos del equipo, registro de horario del gasto de líquidos, el drenaje de 150 mililitros o más en una hora para un paciente de 70 kilogramos, nunca elevar el sistema sobre el paciente porque perdería su función del sello, y no desconectar la sonda pleural del sistema ni dejar abierto a la atmósfera, tampoco pinzar la sonda pleural ni los conectores de drenaje. El retiro del drenaje. Por lo general, los drenajes pleurales se mantienen durante 4 o 5 días, dependiendo de la patología que determinó su instalación.
al cabo de los cuales no hay oscilación del mecanismo de la cámara del sello de agua y no drena más líquido ni aire. Se pide al paciente que tosa y si no hay salida de líquido o de aire, se considera que la sonda ya no tiene función. Es preciso solicitar una placa del tórax para comprobar que el pulmón se ha expandido y se ha drenado el derrame. El equipo para el retiro de la cánula se necesita el sistema de aspiración, un juego de adaptadores, una bolsa de ambú, un laringoscopio y el equipo de asistencia respiratoria con cánulas traqueales. Por último, la técnica para extraer el tubo: cortar las suturas que sujetan al drenaje, preservando los hilos largos del punto en el colchonero horizontal y hacer con ellos medio nudo. Pedir al paciente que haga algunas inhalaciones y estando en inspiración pedirle que contenga la respiración. Retirar el drenaje en un solo movimiento. Anudar la sutura de control. Cortar el cabo de los hilos y aplicar el apósito oclusivo. Tomar una placa del tórax para control. Las complicaciones. Bueno, algunas de las complicaciones son más frecuentes al momento de retirar el drenaje. Estas pueden ser la obstrucción del tubo de drenaje, que es la complicación más frecuente que hace ineficiente el drenaje. 2. Desconexión de la tubería y fuga accidental. 3. Enfisema subcutáneo. Y por último, 4. El dolor.